Aquí estamos de nuevo, Carolina Pizarro, Mauricio Reyes, trayéndoles a ustedes en este tercer capítulo información de valor. Información para ti que eres emprendedor o para ti que apenas vas a iniciar con una idea de negocio, que esto te sume y te pueda llevar a dar pasos importantes en este camino tan bonito que significa emprender. Este programa que nosotros lo titulamos Emprendiendo hacia la libertad, lo que está buscando es eso, de llevarte a ti como emprendedor a que puedas establecer unas estrategias, unos métodos, que puedas conocer unos sistemas que te puedan conducir a esa libertad, que tu negocio no tenga que vivir 100% con tu presencia, sino que tú también puedas desempeñarlo y seguir adelante sin necesidad de estar 100% en él. Hola, Caro, ¿cómo estás? Muy bien, Mauro, excelentemente bien y saludos para todos. Hoy con un hermoso paisaje hemos cambiado de vista para traerles a ustedes nuevamente temas de valor que les ayuden a ustedes en ese camino de emprendimiento. Y hoy Mauro nos va a aportar muchísimo, porque el tema de hoy tiene que ver con ese cambio de mentalidad. Ahora en el que yo he estado en este camino del emprendimiento y uno va leyendo y estudiando, nos hemos ido dando cuenta de que el éxito de un emprendimiento no es tanto su producto, sino un cambio de mentalidad. Cuando tenemos esa idea de emprender y damos ese paso de llevar a cabo ese emprendimiento, es muy importante el cambio de mentalidad. Y ligado a ese cambio de mentalidad está también un tema que muchas veces no le damos la importancia, lo subestimamos, y es el sistema educativo. El sistema educativo hace que al emprender lo hagamos a ciegas o lo hagamos con claridad. Entonces, tú, amigo, que estás pensando en emprender, iniciando en tu emprendimiento o ya estás emprendiendo, y aquí al ver este capítulo nos puedes aportar con tus conocimientos, con tus comentarios o con tus preguntas. Este capítulo es para ti. Y por eso, Mauro, ahí tú que tienes tu programa de Descubriendo Emprendedores y que has entrevistado a tantos emprendedores, para ti, ¿qué es ese cambio de mentalidad que debe hacer un emprendedor? Definitivamente, cuando entramos al mundo del emprendimiento, lo primero que tenemos que empezar a transformar es nuestra manera de pensar, Caro. Esa manera de pensar que nos lleve a nosotros o nos conduzca realmente al éxito de ese emprendimiento. Es triste decirlo, pero muchos de los que inician un proceso de ventas a través de una unidad de negocio, lamentablemente no conocen y por ese mismo desconocimiento terminan fracasando estas ideas y terminan cerrando sus negocios. Pero no porque solamente el negocio tal vez no esté pasando por el mejor momento, sino porque nosotros como emprendedores no nos preparamos para vivir esos momentos tan importantes. En ese sentido, cuando entramos al mundo emprendedor, tenemos que empezar a hacer un trabajo interno, un trabajo que empiece a mostrarnos a nosotros como seres humanos cómo es nuestro actuar, cómo salimos de situaciones difíciles, cómo cuando esas ventas nos están dando desde mi pensamiento puedan generar esas ideas que lleven a establecer estrategias que nos conduzcan hacia el mejoramiento de esas situaciones que de pronto no nos están favoreciendo. Muchas situaciones desde ese cambio mental, Caro, nosotros tenemos que empezar a enfrentar. El encontrarnos con clientes, por ejemplo, que tal vez no les gusta nuestro producto, clientes que muchas veces, tal vez hay que decirlo, son groseros o son personas que son muy difíciles, y esas personas o esas actitudes de esas personas también en muchas ocasiones nos hacen a nosotros frenarnos, nos hacen a nosotros dudar, nos hacen perder la visión y ese enfoque de lo que nosotros queremos llegar a ser. ¿Qué significa entonces un cambio de mentalidad? Es poder nosotros entrar a ese mundo, olvidarnos un poco de esa realidad que nosotros tenemos dentro, con la cual nos han educado desde pequeños, y poder encontrar la manera de cómo gestiono desde mi pensamiento esas situaciones que envuelve el tema del emprendimiento, Carlos. Sí, mira, cuando tú hablas de que hay que tener un cambio de mentalidad y cambiar esas cosas con las que hemos venido creciendo, es como que tenemos una mentalidad fija, ¿no? Nos han educado de una manera, tenemos unas costumbres, tenemos unos pensamientos limitantes, tenemos unos miedos
que ha sido por la educación que tenemos. Entonces pienso yo que esa mentalidad fija es entender que debo de volverla flexible, ¿cierto? Que se vaya cambiando, se vaya transformando, vaya creciendo. Y creo yo que esa mentalidad, no solamente esa mentalidad fija, no solamente la tenemos los empleados, sino también los autoempleados. Es decir, estamos los empleados que cumplimos nuestro horario y nos pagan un salario y tenemos como esa mentalidad fija y de seguridad, ¿no? Yo hago mi trabajo y me pagan. Pero también está aquel emprendedor que se ha convertido en autoempleado, porque su mentalidad sigue fija, piensa que para que su negocio funcione, él debe estar allí presente, ¿cierto? Porque están esos miedos de delegar las funciones. Está ese miedo de si yo no estoy, entonces mi negocio no va a funcionar, entonces me convierto en un autoempleado, pero tanto el empleado como ese emprendedor que se convierte en autoempleado debe tener ese cambio de mentalidad, de decir, debo de trabajar en mí, construir en mí, hacer esos pensamientos limitantes, esos miedos, que el miedo sea como el impulso para dar ese salto, no para frenar. Entonces yo diría que es una mentalidad fija, cambiarla a una mentalidad de crecimiento y que es trabajando en sí mismo para así poder, digamos, impactar en los demás. Entonces, si tú tienes un negocio y tienes unos trabajadores, tú estás con ese cambio de mentalidad, les vas a transmitir eso a tus trabajadores y vas a encontrar la manera de delegar funciones y de que ese negocio pueda funcionar sin ti y que tú tengas control, puedas tener esa libertad y tus negocios estén funcionando bien. Bien, pero y entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos identificarnos en esas situaciones y cómo podemos empezar a tener ese cambio de mentalidad, Caro? ¿Cómo nosotros podemos saber que si yo voy a iniciar una idea de negocio, primero partamos de que yo inicio con la motivación? Quiero montar una venta de ropa, quiero montar una venta de zapatos, quiero montar X venta o quiero vender un servicio y tengo la motivación para hacerlo. ¿Cómo me doy cuenta yo de que también en ese sentido debo empezar a cambiar una mentalidad, de esa mentalidad fija de la que hablas para pasar a una mentalidad flexible? Y definitivamente la respuesta está en la educación. Emprendedor, aquí la educación siempre va a ser fundamental a la hora de nosotros emprender. Y quiero dar un ejemplo. Muchos podemos decir, yo sé manejar carro, y listo, aprendí a manejar carro. El emprendedor, listo, sí, yo sé colocarle el precio a un producto y sé venderlo con el producto, lo vendo y gano. Pero resulta que el solo manejar carro no es suficiente. Cuando yo aprendo a manejar carro, tengo que educarme como conductor. Y como conductor, tengo que aprender que hay unas señales de tránsito que debo saber interpretar. Debo también saber qué significa una cebra, debo saber qué significa un semáforo en rojo, amarillo o verde. O sea, todo lo que encierra conducir no es solamente mover el aparato, mover el carro, mover la moto. Significa que tengo que tener en cuenta muchos conceptos que debo aprender para aplicar a la hora de yo conducir. Lo mismo pasa con un emprendimiento. Cuando yo monto un negocio, ahí en donde debo empezar a mirar, bueno, ¿a qué me lleva esto? ¿Qué debo aprender para que este negocio realmente se sostenga en el tiempo? Y lo decíamos nosotros, decíamos, los emprendedores necesariamente tienen que perder para aprender, porque es algo que muchas veces lo hemos escuchado. Tengo que, no, es que yo perdí, pero es que eso hace parte del proceso. Oye, no necesariamente tiene que ser así. Empecemos por ahí. Eso es un hábito de pensamiento ya creado en alguien que en algún momento le sucedió y empezó a transmitir ese mensaje a los demás y los demás se la terminaron creyendo. No necesariamente tenemos que perder. Puede que suceda y lo hacemos parte de un proceso, pero no necesariamente, Caro. Entonces, en ese sentido, cuando yo entro a emprender, debo entrar a un sistema educativo. Un sistema educativo que me vaya preparando para lo que tiene que ver todo el mundo empresarial, porque la idea es esa, volvernos empresarios de mi negocio. Y cuando yo me vuelvo empresario, paso de esa
mentalidad fija a una mentalidad flexible, pero con fortaleza y con buenos cimientos que me permitan a mí ampliar ese mundo empresarial dentro de mi cabecita, dentro de mis pensamientos, para poder delegar, para poder establecer sistemas que no necesariamente me exijan estar permanentemente en el negocio y que a la vez yo no pierda el control de él. Ya cuando iniciamos ese camino del emprendimiento, entendemos que debemos de trabajar primero en nosotros mismos y en nuestro conocimiento, en adquirir conocimiento. Tú hablabas de unos conceptos que son necesarios. Yo puedo tener, sí, este producto, le pongo el precio y lo voy a vender, pero tengo que aprender sobre esos conceptos de marketing, de educación financiera, de finanzas, saber cuánto estoy invirtiendo y cuánto puedo ganar, estrategias de ventas. Tú hablabas de esos clientes difíciles que llegan, entonces ahí es muy importante esas habilidades comunicativas. Entonces creo que ese sistema educativo debe tener unas características, y ese sistema educativo al que tú ingresas debe darte esos conceptos que es una teoría importante que tú la vas a llevar a la práctica. Entonces, aprender mi producto, mi producto, qué problema está solucionando, cuál es mi nicho, qué características tiene la población a la que yo le voy a vender el producto. Entonces hay que aprender todos esos conceptos, pero no solo que se queden aquí, sino que es irlos aplicando, porque la práctica es la que nos lleva a entender, bueno, esta estrategia me funcionó, esta no, y más cuando en ese sistema educativo creo que es súper fundamental un mentor, una persona que te guía, que no solo te da la teoría, sino que te lleva a la práctica, y ese mentor debe de ser una persona, un empresario, o sea, una persona exitosa en su negocio, porque si te va a dirigir y él no tiene éxito, pues ahí estamos como mal, o sea, tiene que demostrar que en la práctica todo eso le ha funcionado. Y lo que tú hablabas de que pensamos, bueno, yo emprendo y es normal que pierda, y pues pierdo para ganar conocimiento, y sí, perdí, pero voy a seguirlo intentando. Pero hay una manera en que esos fallos pueden ser menos. Exacto. Y es cuando ese sistema educativo cuenta con un mentor, una persona que te guía y que te dice, mira, por allí no es, porque yo ya transité por ahí y eso no era, ¿cierto? Entonces, ese sistema educativo no solamente son unos conceptos, una teoría, sino que ese sistema educativo debe llevarte a la práctica, y a la práctica te lleva al tener un excelente mentor, una persona que te lidere y que no solamente te va a guiar, sino que te va a confrontar. Importantísimo eso. Y también, Caro, existen instrumentos que nos pueden también ayudar. En este caso, por ejemplo, hay un modelo llamado modelo Canvas, que tú lo puedes buscar en internet y te va a aparecer, donde vas a encontrar nosotros como emprendedores cómo podemos tener una mejor visión de lo que significa este proceso de emprendimiento. Vamos a poder identificar qué significa un segmento de mercado, lo que tú lo decías, cuál es mi nicho, cómo está ubicado geográficamente mi negocio, y frente a esa ubicación, cuáles son las oportunidades que yo pueda tener. Vamos a mirar cuáles son los recursos que yo tengo para que mi emprendimiento, para que mi unidad de negocio pueda ir cada vez en crecimiento. En fin, a través del modelo Canvas podemos apalancarnos para nosotros seguir aprendiendo y poder seguir conociendo un poco más de lo que significa este mundo empresarial. Sí, mira, Mauro, ahora que tú hablas del modelo Canvas, y por eso yo hablo de la importancia de la mentoría. Esa persona que está ahí explicándote, mira, esto funciona así, este concepto es para esto, aquí vas a ubicar, aquí vas a segmentar la población, aquí el valor que tu producto o tu negocio le da a la comunidad, a las personas. Entonces hay muchos sistemas, como yo decía, mucha información, pero sí es importante tener esa persona que te guía ahí. Entonces digo, parte fundamental de un sistema educativo, el mentor. Así es. Y aquí quiero compartir un poco el ejemplo de nosotros. Un ejemplo en el cual nosotros ya hace unos meses atrás empezamos una unidad de negocio
que nos ha parecido fenomenal, nos ha parecido espectacular, porque aparte de que tenemos un buen producto con el cual nosotros estamos trabajando y estamos llevando bienestar a las demás personas, tenemos un sistema educativo muy claro que no solamente está en el modelo Canvas, que igual lo podemos ver, sino sobre todo en un equipo humano. Porque cuando nosotros iniciamos acá, algo que nos llamó la atención es que cambia completamente los modelos tradicionales con los cuales nosotros hemos venido desarrollando, así sea como empleados o como emprendedores. Un modelo que nos muestra una guía, que nos muestra el paso a paso, cómo nosotros podemos ir escalando poco a poco a través de esta unidad. Y es una unidad que está abierta para todos. Si te llegas a interesar al escucharnos a nosotros hablar de él y quieres conocerlo, aquí estamos listos, déjanos tu comentario y nosotros nos ponemos en contacto contigo y te podemos explicar cuál es ese modelo de emprendimiento que nosotros estamos desarrollando. Y ese tipo de modelos es el que nos pone a nosotros acá en esta posición, en poderte hablar a ti y decirte lo importante que es tener una mentalidad de cambio a la hora de emprender y poder contar con un excelente sistema educativo que te vaya formando y que te vaya empoderando para que tu negocio no esté dentro del 80% de los que terminan fracasando, sino que esté dentro de los 20% que está logrando el éxito. Te diría que primero, para emprender, mentalidad de crecimiento. El sistema educativo es vital para tener éxito en tu emprendimiento, para que tu emprendimiento crezca. Y ese sistema educativo, yo concluiría que debe tener ciertas características. Y esas características es que te dé una teoría, unos conceptos claros, bien definidos, que tú puedas llevarlo a la práctica. Que te dé unas estrategias, ¿cierto? Que te diga cómo hacerlo. Y vital, un equipo de apoyo, un mentor que te guíe, que te va a decir por aquí no es, por aquí es, y que también te confronte, como era lo que yo decía ahora, porque en este camino del emprendimiento muchas veces nos damos excusas. Cuando llegan esos clientes difíciles, no, yo no soy capaz, no, yo no lo puedo hacer, no, esto como que no es para mí, no, este negocio como que me va a tocar clausurarlo y voy a poner todo en venta. Pero cuando tú cuentas con un mentor que ya pasó por ahí y que tiene éxito, entonces él te va a demostrar que son solo excusas que tú tienes aquí en tu mente, porque si él lo logró, tú lo puedes lograr. Entonces te va a confrontar y te va a decir, bueno, ¿cómo vas a tirar la toalla si yo pasé por todo eso y estoy aquí teniendo éxito, estoy aquí, sigo aprendiendo, sigo evolucionando? Entonces, por eso ese sistema educativo es muy importante que tenga un equipo, un mentor, porque a ese momento de tú tirar la toalla, claro, tú dices, no, claro, si él tuvo éxito, pues yo cómo voy a venir a decir que yo no puedo. Entonces eso también te hace echar para adelante y seguir. Entonces esa sería pues como mi conclusión, mi aporte allí de la importancia al momento de emprender, lo vital y que esto es un proceso que no termina, es un proceso que sigue, o sea, yo he podido conocer excelentes mentores, personas que tienen éxito, que hoy por hoy son empresarios y sus negocios son empresas y han seguido creciendo, o sea, no dicen, no, ya lo sé todo y ya no tengo nada que aprender, no, siguen creciendo, siguen evolucionando y siguen aprendiendo de otros mentores. Entonces, eso es vital en el emprendimiento, nunca pensar que lo sabemos todo. Y definitivamente, cuando estás iniciando una unidad de negocio, cuando estás emprendiendo, ¿para qué lo estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Para sobrevivir o para lograr la libertad con la cual nosotros estamos haciendo este ejercicio el día de hoy? Vamos a emprender para buscar esa libertad, libertad financiera, libertad de tiempo. Por eso este programa lo llamamos de esa manera. Para nosotros siempre será muy importante tus comentarios. Déjanos tus comentarios, dinos qué te resuena, qué no te resuena de lo que nosotros te estamos llevando el día de hoy. Y también comparte, activa la campanita para que cada vez que nosotros tengamos esa posibilidad de compartir, los mensajes te lleguen y podamos interactuar entre todos. Muchas gracias por compartirnos, Caro. Gracias por
nuevamente en este lugar Sí, maravilloso. maravilloso. Atrás de nosotros está el lago Calima en Darién y bueno, que lo disfruten ustedes también como Y lo estamos disfrutando nosotros. ahí para despedirme, bueno, Mauricio nos hablaba de un sistema que se llama Canva, los invito a que lo consulten, a que lo estudien, también que allí nos comenten qué piensan ustedes que debe tener un sistema educativo o qué sistemas educativos ustedes han tenido en cuenta para llevar a cabo su emprendimiento. Entonces, todos sus comentarios, sus dudas, sus aportes nos ayudan muchísimo porque como dice Mauro, la idea de nosotros es construir una comunidad de emprendedores y ayudarnos y en eso ir creciendo. Síganos a través de nuestras cuentas, @caro_emprende, @el_profe29, a través de Instagram, a través de Facebook y a través de YouTube, para que tú acá en este canal puedas observar todo este contenido. Chao a todos.